Bueno, hoy vamos a tratar un tema trascendental como es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué identificamos nosotros como el pecado? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que los designios que nosotros tenemos de la carne, los impulsos naturales que tenemos, nos llevan a apartarnos de Dios, porque eso, todo lo que nos impulsa a la carne, no le agrada a Dios. Pero primero tenemos que partir, ¿qué es pecado? La definición de pecado. Pecado es toda transgresión voluntaria a un precepto religioso o un precepto de Dios, ¿verdad? Entonces, esta transgresión voluntaria a un precepto de Dios, pues podríamos decir que son codificaciones de preceptos morales establecidos en la palabra de Dios, los cuales Dios nos los ha dado a nosotros, sin que esto suene irreverente o sacrilegio, pero todo lo que Dios nos ha puesto a través de sus palabras son preceptos morales que si nosotros los cumplimos nos ayudan a estar bien, no solamente con Dios, sino con todos nuestros semejantes y con nosotros mismos. Entonces, todos los preceptos que Dios ha hecho no es porque Él sea un Dios autoritario y quieren que lo obedezcan, no, sino que lo que Él nos ha dado a través de su palabra nos conviene a nosotros obedecerlo. Y además nos conviene a nosotros que el mismo Dios, claro que Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda, pero cuando nosotros lo obedecemos los preceptos, los beneficiados somos nosotros, y Dios en su infinito amor se pone alegre porque estamos haciendo lo correcto y nos beneficiamos nosotros mismos a través de su palabra. Por eso Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, todo el que comete pecado, pues va directo a la muerte, tanto espiritual como física. Vemos como Adán y Eva pecaron y sin embargo les vino la muerte, pero ellos siguieron viviendo, pero estaban apartados de Dios y tuvieron miedo de la presencia de Dios y se escondían de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente, sabían que habían hecho algo indebido ante los ojos de Dios y eso iba a acarrearles consecuencias a ellos mismos. Pero también puede haber una transgresión involuntaria, o sea, esas personas que no conocen los preceptos religiosos o que no conocen los designios de Dios para con ellos, pero ellos saben diferenciar entre lo bueno y lo malo a pesar que no conoce la palabra de Dios. Y podríamos decir que un precepto que se ha acuñado mucho entre los hombres que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa cuando se ha infringido la ley. Bueno, así de la misma forma ya Dios lo había previsto en Romanos capítulo 2, verso 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces vemos aquí como la ignorancia de la palabra de Dios no es excusa para decir que yo no he pecado porque yo no conociera la palabra de Dios. No, toda violación a los preceptos religiosos que Dios estableció a través de su palabra incurre en una sanción, el cual es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero también podemos entender como pecado cualquier cosa que se aparta de lo recto o de lo que es debido. Y también podríamos decir también que pecado es exceso o defecto de algo, como cuando la persona no trabaja, pues es un defecto de trabajar, es un mandato que nosotros tenemos que dice la palabra de Dios, el que no trabaja y que no coma. Entonces, el que no trabaja se convierte en holgazán y Dios no quiere ninguno que sea holgazán, sino que trabaje para que pueda comer de sus frutos, de sus manos. Pero también cuando nosotros comemos en exceso, también es pecado, ¿verdad? Caemos en gula. Entonces, vemos que la definición de pecado es toda transgresión voluntaria o involuntaria de un precepto religioso en los cuales está establecido la codificación de los preceptos morales que Dios quiere que nosotros cumplamos para que nos vaya bien, porque todo lo que Dios nos ha establecido a través de su palabra es para que nos vaya bien. Dios seguirá siendo Dios, así lo desobedezcamos, pero Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vivan feliz y en gozo en esta misma vida y después cuando entreguemos nuestro espíritu también al Creador. Pero la palabra de Dios también nos enseña que hay dos clases de pecados, básicamente, aunque muchas personas han dicho que hay 7, 8, 9 clases de pecados, pero en términos generales hay dos clases de pecados básicamente. ¿Cuáles son los dos pecados que existen? El pecado original, o sea, el pecado adámico, el pecado general, que todo pues vamos arrastrando debido a nuestra naturaleza pecaminosa, afecta nuestros pensamientos y nuestros actos. ¿Y qué significa eso del pecado adámico? Que nosotros desde que nacemos vivimos en tiniebla. ¿Qué significa tiniebla? Que no distinguimos lo bueno de lo malo. Muchas cosas que son buenas le llamamos malas y a otras cosas malas le llamamos buenas. Entonces eso se llama vivir en tiniebla.
solo se vence por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos hace salir de ese oscurantismo. Por eso dice Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención, o sea, perdón, por su sangre, el perdón de pecado. Y Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la salvación que Dios no nos brinda no es por ninguna obra buena que nosotros hagamos, porque hay personas que dicen, no, que la persona que es buena toda su vida pues irá al cielo. Pues eso es falso, porque entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué se hizo colgar en la cruz del Calvario? Precisamente para cargar nuestros pecados, sobre todo el pecado adámico, ese pecado el que nos hace vivir en tinieblas, que no distinguimos lo bueno de lo malo, sino que actuamos lo bueno o lo malo de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestro propio parecer o nuestra propia conveniencia. Entonces para eso vino Cristo, para sacarnos de ese reino de las tinieblas en que nosotros vivíamos cuando no conocíamos de la palabra de Dios. Entonces vemos que esta es una clase de pecado, o sea, el pecado general, el original, o el pecado como nosotros conocemos como el adámico, el pecado de Adán y Eva, pecado original. Pero hay otra clase de pecado que es el pecado personal, el pecado que nosotros hacemos independientemente del pecado de Adán, en el cual nosotros siempre buscamos excusas para hacer las cosas indebidas, ¿verdad? Ah, no, yo ofendí a aquella persona porque es que ella me ofendió primero. O sea, son cosas que nosotros hacemos, pero que Dios lo clasifica como pecado. Que está en el corazón de la persona, que la inclinación a hacer cosas malas siempre está en el corazón de todas las personas. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo y Cristo nos liberta del pecado adámico, es decir, que ya empezamos a conocer lo bueno, a distinguir lo bueno de lo malo, pues se cumple la promesa que Dios ha hecho en su palabra, que es el pacto que Él hizo con nosotros, como dice en Hebreos 10:16, que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, o sea, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, que Él nos libera del reino de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el pecado personal es vivir en desobediencia a la palabra de Dios cuando ya la conocemos. Ese es un pecado personal. Solo se vence con la obediencia como verdaderos hijos de Dios. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, me obedecen. Entonces tenemos que obedecer sus mandatos porque ya hemos sido libertados del reino de las tinieblas y vivimos bajo el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Existen básicamente dos consecuencias. Una consecuencia del pecado, que vivimos enemistados con Dios cuando vivimos conforme a nuestros deseos. Pero hay dos clases de personas que sufren estas consecuencias. Aquella persona que está apartada completamente de Dios, que vive conforme a su criterio, que tienen que reconciliarse con Dios por intermedio de Jesucristo, pero aquella persona también que vive en adulterio espiritual, es decir, que tienen a Cristo en su corazón, se llaman cristianos y tratan de vivir como cristianos, pero también se dejan sucumbir por lo que dice el mundo, o sea, viven engañados. En el adulterio, cuando nosotros conocemos el adulterio físico, el de dos parejas, una persona engaña a la otra. Aquí, el que vive en adulterio espiritual se engaña a sí mismo porque a Dios no lo podemos engañar. Viven engañados. Creen estar bien con Dios, pero realmente están enemistados con Dios. Tienen que tomar la decisión. O siguen a Dios o siguen al mundo de pecado. Por eso en Santiago 4:4 nos lo señala, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, está llamando adulterio espiritual. Aquellos que siguen a Dios, pero tu corazón todavía está en el mundo. Hacen lo que el mundo hace. Dios lo llama almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que tenemos que nosotros decidirnos, o seguimos a Dios o seguimos al mundo, pero mientras estemos en adulterio espiritual nos estamos engañando a nosotros mismos, porque creemos que somos hijos de Dios, pero Dios nos está llamando adúlteros, y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces se llama adulterio espiritual. Pero ¿cuál es el origen del pecado? Podríamos decir que el origen del pecado es el placer. Pero, ojo, que hay un placer que es bueno y hay un placer que es malo. ¿Cuál es el placer que es malo? Ese placer de darnos gusto, de querernos darnos gusto, los placeres pecaminosos, los placeres mundanos, impide que agrademos a Dios. Por eso Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según la carne, o sea, según sus deleites, no pueden agradar a Dios.
Pero hay un placer que sí es bueno, que es disfrutar de la generosidad de Dios, de todos los bienes que Dios nos ha dado conforme a sus mandatos, bajo sus propias condiciones. Por lo menos el sexo es bueno dentro del matrimonio. Cantares 4:10 nos dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejor el vino que el vino, tus amores. Entonces vemos aquí cómo el sexo es permitido por Dios dentro del matrimonio. Y también con respecto a los amigos, Dios nos pone limitantes. Dice Proverbios 23:20, dice: no estéis con bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces no debemos andar con esas personas que son bebedoras y comilonas, que solamente piensan en su Dios, que es el Dios del vientre, solamente piensan en ingerir alcohol, estar emborrachándose y estar comiendo en demasía. Es bueno comer, pero en demasía pues ya sabemos que eso es malo. Malo para nuestro propio organismo y malo porque estamos convirtiendo la ley de Dios. Pero también es bueno disfrutar del fruto de nuestro trabajo, que todo lo que nosotros consigamos sea fruto de nuestro trabajo, nada de cosas ilícitas ni nada por el estilo, siempre fruto de nuestro trabajo. Por eso en Eclesiastés 2:24 nos dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. O sea, que todo lo que consigamos sea fruto de nuestro trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, que nosotros vivamos de nuestro trabajo. Pero también hay cosas que debemos evitar, como el embriagarse, ¿verdad? El embriagarse es malo. La Biblia nos habla que nos tenemos que embriagarnos en el Espíritu Santo, no dar lugar a embriagarse con licor. Dice en Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí como el placer de disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que disfrutarlas bajo sus propias condiciones, como el sexo, los amigos, tener buenos amigos que no sean comidores, que solamente piensen en su Dios, el vientre, sino que sean personas que sean temerosas de Dios, y que todo lo que tengamos sea fruto de nuestro trabajo. Eso es un gran placer, que todo lo que consigamos sea fruto de nuestro trabajo, y que si nos vamos a embriagar, nos embriaguemos del Espíritu Santo. Muchos dirán: bueno, tomarse una copa no es malo, pero tomarse una copa, por ahí comienza la embriaguez. En Proverbios 23 nos dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color, porque se entra suavemente, pero al final como serpiente te morderá y tus ojos verán cosas extrañas. Entonces, ¿para qué los amoratados de los ojos? Para los que se detienen en el vino, porque el vino va a terminar al final de dar problemas y discusiones, no solamente en la familia, sino con los amigos y con todas las personas que estén alrededor nuestro. Entonces, ante nuestros deseos pecaminosos, ¿qué nos dice Satanás? ¿Qué nos ofrece el que cedamos? Que nos rindamos ante nuestros deseos. Así fue lo que le hizo a Adán y Eva, ¿verdad? Le propuso que se rindieran a sus deseos, que querían comer el fruto del árbol del cual Dios le había prohibido que no comieran. Dios nos ha prohibido muchas cosas, pero no nos lo ha prohibido porque Él sea un Dios que se jacte simplemente de estarnos prohibiendo y mandándonos cosas, sino porque lo que Dios nos ha prohibido es malo para nosotros, y es mejor que nos sometamos a su palabra. Entonces, Satanás nos ofrece cedernos o rendirnos ante los deleites de la carne. ¿Y cuál es el efecto? El efecto cuando nosotros sucumbimos a los deleites de la carne, muchas veces no lo queremos. Queremos el placer, ¿verdad? Porque el pecado se da por el placer de hacer esas cosas ilícitas. Pero lo que el hombre nunca quiere son las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Que podremos perder la paz. Esa paz que tenemos en la familia, en el hogar, con los amigos, con los vecinos, podemos perderla por un momento de placer. Empiezan las guerras, los pleitos, las contiendas. Así le pasó a Adán, ¿verdad? Cuando pecó, se estaba escondiendo de Dios. O sea, él sabía que había un conflicto, una guerra ya espiritual con Dios. En Génesis 3:9 nos dice: Jehová Dios llamó al hombre después que había pecado y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Se dio cuenta que había pecado ante los ojos de Dios. Entonces vemos aquí cómo el pecado, a través del pecado, tuvo un deleite de comer el fruto prohibido, pero perdió la paz, esa paz que tenía él con Dios, con la cual caminaba en todos los días de Dios y no tenía miedo. Y después que hizo esto, algo indebido ante los ojos de Dios, ya tenía miedo de Dios. Entonces la persona que comete pecado vive con miedos. Por eso en Proverbios 28 nos dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mientras nosotros hagamos las cosas como Dios manda, siempre vamos a estar seguros y tranquilos de que todo es para nuestro bien.
Pero el que hace las cosas malas ante los ojos de Dios siempre está con miedo a una llamada telefónica, quién me está llamando, quién llegó a mi casa, quién me está buscando. Tiene miedo porque sabe que ha hecho cosas indebidas. Pero también el pecado nos genera ansiedades que nos pueden llevar a hacer demandas, y esas demandas siempre están incitadas por el afán de vengarse, ¿verdad? Cuando alguien nos ha incumplido un contrato o un contrato que hemos hecho con una persona, decía, vamos a demandarla. Y la demanda es un factor que nos indica que nos queremos vengar. Por eso en 1 Corintios 6:7 nos dice, así que por cierto es ya una falta que vosotros tengáis pleito entre vosotros mismos. Así que nosotros mismos nos arreglemos, no tengamos que ir a demandas judiciales ni nada por el estilo. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios con otro hijo de Dios. Mejor sufrir la defraudación antes de ir a jueces que no conocen de la palabra de Dios. Esas ansiedades también pueden ser el amor al dinero, todo influido obviamente por Satanás. Satanás es el tentador, pero él nos tienta con base en nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Muchas personas tienen amor al dinero y Satanás le ofrece formas de conseguir el dinero de forma ilícita, de forma rápida, no por el fruto de su trabajo, sino de pronto engañando a alguien o defraudando a alguien. Por eso en 1 Timoteo 6:8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, con que tengamos alimento y tengamos abrigo, tengamos un techo, estemos contentos. No nos desaforemos por el dinero, dice el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es el que produce todos los males. Dice la palabra de Dios, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces esas ansiedades por ese amor al dinero tenemos que evitarla en todo momento. Aunque tengamos sustento, tengamos un techo, vivamos tranquilos y hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. O sea, que ganemos todo con el sudor de nuestra frente y no estemos afanados por el dinero. El dinero es bueno. Pero si tenemos amor desaforado hacia el dinero, nos puede hacer que hagamos cosas ilegales o ilícitas ante los ojos de Dios y obviamente ante los ojos del hombre. Y van a venir consecuencias que nadie quiere, pero que van a ser inevitables cuando la persona recurre a buscar dinero en forma ilícita. También ansiedades como los pleitos. ¿Qué es lo que más produce pleito entre los hombres? El alcohol. Muchas personas se detienen mucho en el alcohol. Por eso en Proverbios 23:29 nos dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quiénes las heridas en balde? ¿Para quiénes los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando misura, mezclas del mismo licor. Entonces tenemos que embriagarnos, sí, pero en el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución ni hay problema entre nosotros mismos. Entonces, ante nuestros deseos pecaminosos, tenemos que hacer lo que Cristo nos manda, que es resistir. La cruz de Cristo significa sacrificio a no ceder a nuestros deseos, a nuestras pasiones, al deleite de la carne. El efecto que vamos a tener cuando nosotros sacrificamos nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿cuál va a ser? El efecto es algo incomprensible, algo que nadie entiende, es que ni nosotros mismos podemos entender los resultados. Es la paz que Cristo nos ofrece, una paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Alguien que no puede entender, como una persona sin dinero, enferma, usted la ve paz, la ve gozosa. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón, porque ha resistido a hacer las cosas conforme a sus deseos y practica más bien el obedecer a Dios. Eso nos da un gozo. Cuando nosotros empezamos a hacer todas las cosas, cuando oramos sin ansiedades, dándole gracias a Dios por todo. Vea, la gratitud genera muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Cuando empezamos a ser agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, agradecidos con las personas que están a nuestro lado, agradecidos con las personas que nos ayudan, agradecidos con todas las personas, eso nos abre las puertas de bendición. Por eso en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, que nada nos afane, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí como una paz que el mundo no conoce, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no podemos entender, una paz incomprensible para el mundo y de pronto hasta para nosotros mismos. Como sin dinero y de pronto enfermos podamos estar gozosos. ¿Ve? Eso solamente lo da cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando resistimos a nuestros deseos carnales, cuando
todo lo llevamos a la cruz de Cristo, al sacrificio. Para concluir y para terminar, todo depende de nosotros. Si seguimos a los designios de la carne o a los deseos de Dios. A los designios de la carne o los deseos de Dios. Obviamente que los designios de Dios, todos que son ayudados por el Espíritu Santo, es mucho más fuerte que los deseos de la carne. Pero eso depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros. ¿A quién alimentamos? Es como tener dos tigres, ¿verdad? Pongamos dos tigres, uno blanco y uno negro. Pues eso no existe, pero imaginémoslo. Uno blanco y uno negro. El negro es el malo y el bueno es el blanco. ¿Quién va a ganar en esa pelea de esos dos tigres? Pues el que alimentemos más. Si usted deja de alimentar el tigre negro, ese se va a morir de hambre, de inanición. Y si alimenta más el blanco, obviamente va a estar fortalecido. Pero si deja alimentar el tigre blanco, obviamente que el tigre negro le va a ganar porque es el que está alimentando. Entonces, de nosotros depende a quién alimentamos. Si alimentamos los deseos de la carne o los deseos del espíritu. Los dos se oponen. Esa es la verdadera lucha espiritual que existe entre nosotros, que son los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Esa es la verdadera lucha. Depende de nosotros qué alimentamos. Si son el deseo del espíritu, que eso lo alimentamos leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios con alabanzas y dando gracias por todo, o simplemente cedemos a nuestros deseos carnales. Entonces, de nosotros depende a quién alimentamos, a los deseos carnales o a los deseos espirituales. Ahí depende de nuestro triunfo o nuestra derrota espiritual. Y en Galatas 5:17 dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, tenemos que nosotros ver a quién alimentamos. Tenemos que alimentar la parte espiritual para poder así dominar la parte carnal y poder salir victoriosos en esta guerra espiritual. Entonces vemos aquí cómo nosotros podemos salir adelante del pecado cuando dominamos ese pecado, porque el pecado habita en nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? El pecado que habita en mí, el pecado habita en nosotros. Para eso vino Cristo Jesús, a salvarnos de ese pecado que habita en nosotros. Y la única forma de dominarlo es no sucumbiendo a los deseos de Él y aceptando como nuestra norma de convivencia lo que Cristo Jesús nos establece a través de su palabra. Por eso en Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vivamos conforme a los mandatos de Dios. No solamente agradamos a Dios, sino que empezamos a vivir en paz con todas las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que lo pongan por obra. Damos gracias a Dios por este mensaje y gracias a Dios por ustedes que nos han escuchado.